a tratar de hoy día abarcar los dos temas que estaban pendientes en el menor tiempo posible para que no les canse. A ver, entonces, bueno, vamos a hablar de las modalidades ventilatorias y tenemos modos ventilatorios que van a dar un soporte total y también soporte parcial, ¿sí? Dentro de los que dan soporte total vamos a tener los modos controlados, también vamos a tener los modos asistidos controlados y los modos que tienen que ver con la relación IE invertida, ¿sí? Dentro de los modos controlados, los que habitualmente ya conocemos, ¿no? Que son volumen y presión. Igual en los modos asistidos controlados, que también son por volumen y presión. En lo que respecta a soporte parcial, tenemos estos tres modos que son la ventilación mandatoria intermitente, ¿sí? El presión soporte y la presión continua en la vía aérea, que es más conocido como CPAP, ¿no? Dentro de la ventilación mandatoria intermitente, pues básicamente esta va a combinar la respiración del ventilador con la respiración espontánea del paciente, ¿sí? Aquí la respiración mandatoria va a ser entregada, el ventilador va a censar el esfuerzo y se va a iniciar la respiración, ¿no? Y aquí prácticamente el paciente va a determinar el volumen tidal y la frecuencia respiratoria espontánea en base a una frecuencia respiratoria que también está seteada en el ventilador, ¿no? El presión soporte, pues este es un modo de desvinculación de ventilación mecánica que se lo utiliza habitualmente de esa manera, ¿no? Eh, este funciona con una presión positiva, ¿sí? Que va a estar programada a un esfuerzo inspiratorio espontáneo, es decir, que el paciente tiene que tener intacto, ¿sí? El estímulo respiratorio para poderlos poner en este modo ventilatorio, ¿sí? En este modo, pues básicamente el paciente va a determinar el tiempo inspiratorio, el flujo y el volumen tidal. La presión positiva continua de la vía aérea, básicamente aquí pues se mantiene una presión positiva constante durante el ciclo respiratorio, ¿sí? Y básicamente pues aquí es una respiración espontánea. Entonces, dentro de los modos convencionales tenemos la ventilación controlada, como ya habíamos hablado, ¿sí? Los modos que habitualmente utilizamos aquí son volumen y presión. Sí, tenemos también la ventilación mandatoria intermitente, que ya hablamos hace poquito también, ¿sí? Y los modos de ventilación espontánea, que son el presión soporte y el CPAP. Estos son los modos que habitualmente utilizamos dentro de nuestras unidades, ¿no? De ahí vienen métodos alternativos, como por ejemplo de liberación de presión, o más conocido como APRB, bifásico, el volumen controlado, autoflow, relación invertida, ventilación pulmonar diferencial, sí, modos especiales, como la ventilación de alta frecuencia, el BAFO, el de oscilación de alta frecuencia, también tenemos el ECMO y la ventilación líquida, sí, pero ahora vamos a tratar de hablar de los métodos que habitualmente utilizamos en nuestras unidades en contexto, pues, de que estamos en un curso de ventilación básica, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos más en modos como volumen, ¿sí? Volumen control, igual presión control. Vamos a hablar algo de CIMB, que es un modo ventilatorio que prácticamente ya no se lo estaba utilizando, ¿sí? Y métodos de desvinculación como el presión soporte. Entonces, ¿cómo elegimos el modo ventilatorio? Va a depender mucho, ¿no? Pues de la capacidad del ventilador. También va a depender de la experiencia y la familiaridad del médico con su uso. Si hay médicos que están muy familiarizados o la mayoría tienen mucha afinidad por volumen control, a diferencia de otros que dominan mucho más presión control. Todo va a depender eh, del médico que esté a cargo del paciente y con cuál de los modos ventilatorios se le haga más cómodo, ¿no? También va a depender de los requerimientos del paciente, ¿sí? La causa y el tipo de insuficiencia respiratoria puede ser una de las indicaciones, ¿no? El objetivo principal de la ventilación, por qué ventilamos a nuestro paciente, también puede depender de la patología pulmonar, si esta es obstructiva o restrictiva, para elegir también el modo ventilatorio. Va a depender también de la mecánica ventilatoria. Pacientes que no se adaptan habitualmente a uno u otro modo ventilatorio, pues hay que buscarles algún modo al cual
se puedan adaptar y estén sincrónicos, ¿no? Y también en algunos casos con el estado hemodinámico, que va a tener mucho que ver con las presiones que manejemos en la vía aérea. Entonces, ¿cuáles son las características de los modos asistido controlados? Como les decía, vamos a enfocarnos en los que usamos habitualmente. Vamos a hablar ahora de volumen y presión, ¿no? En volumen, eh, prácticamente el volumen corriente que nosotros seteamos siempre va a ser constante, es decir, ese volumen siempre va a ser el mismo, nunca va a variar. La presión pico, sí, sí va a variar en ese sentido, va a ser variable y va a depender de la distensibilidad pulmonar. Las presiones picos no van a ser constantes. En volumen, a su vez está limitado por la entrega de volumen que le vamos a dar, ¿no? En presión, a diferencia pues de volumen, al nosotros setear una presión inspiratoria, la presión siempre se va a mantener constante, ¿sí? Pero a diferencia de volumen, pues los volúmenes corrientes van a ser variables y va a depender igualmente mucho de la distensibilidad pulmonar. A diferencia de volumen, pues en presión, justamente este modo ventilatorio va a estar limitado por la presión pico, ¿no? Y en este se puede generar volúmenes corrientes mayores con presiones picos menores incluso, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de volumen? Pues que se tiene prácticamente un control del volumen corriente que vamos a otorgarle al paciente, ¿sí? Y a través de saber que estamos entregando un volumen corriente, vamos a poder vigilar de una forma más adecuada la compliance. Eh, la ventaja de presión, a diferencia, pues es que evita el barotrauma. Si bien es cierto, vamos a tener controles de las presiones de la vía aérea, no se va a tener controles de lo que es el volumen, ¿sí? Entonces, si tenemos controles de las presiones de la vía aérea, pues es un poco más manejable lo que corresponde a evitar el barotrauma. Las desventajas de volumen, uno de los riesgos más habituales no es provocar barotrauma. Al no tener un control de las presiones pico, pues eh, el riesgo de provocar un barotrauma en el pulmón pues es alto, si es que no se calcula bien los volúmenes adecuados, ¿no? Y a su vez, si existen fugas, el volumen tidal también va a disminuir. Entonces, ¿qué es importante en el modo volumen? Pues prácticamente vigilar la presión pico, ¿sí? Al no tener control de las presiones, pues es fundamental que nosotros vigilemos la presión pico. La desventaja de presión, si bien es cierto, como les decíamos anteriormente, tenemos control de las presiones, no vamos a tener controles de los volúmenes, ¿sí? En algunos casos, los pacientes pueden irse recuperando y con una misma presión inspiratoria pueden generar volúmenes más altos, así que el riesgo de un volutrauma también existe en pacientes ventilados por presión. También otra desventaja es que puede provocar hipo o hiperventilación por la misma situación. Al no tener control de los volúmenes corrientes, podemos provocar hiperventilación en algunos casos si es que el paciente está metiendo mucho volumen o hipoventilación si es que está metiendo volúmenes corrientes muy bajos. Entonces, en presión es importante que vigilemos el volumen corriente, ¿sí? Y el volumen minuto. Bueno, aquí tenemos las curvas que se generan, ¿no? En ventilación controlada por volumen. En la ventilación controlada por volumen, siempre va a estar disparada por tiempo, ¿no? Va a estar limitada por un flujo, sí que ese flujo siempre va a ser constante y va a estar ciclada por volumen. En presión, a diferencia de la ventilación controlada por volumen, bueno, igual son disparadas por tiempo, pero a diferencia de la anterior, sí va a estar limitada por presión. Volumen, como les decía, está limitada por flujo, a diferencia de el modo controlado por presión, que va a estar limitado justamente por presión y ciclado por tiempo. Podemos identificar el modo ventilatorio solo identificando las curvas, pues sí se lo puede realizar, ¿no? Esto va a depender de visualizar las curvas y prácticamente una forma muy fácil es visualizando las curvas
de presión, tiempo y flujo tiempo. ¿Sí? En el modo asistido controlado por volumen, como ya les decía, el flujo, ¿sí? Está limitado por flujo, ¿no? Entonces el flujo siempre va a ser constante y siempre nos va a dar una línea recta, ¿sí? Entonces es una forma de identificar a los pacientes sin necesidad de solo visualizando las curvas, es visualizando el flujo y verificando que este sea constante, que se mantenga una línea recta. En presión, como ya decíamos que está limitado por presión, ¿sí? La presión va a ser la constante, ¿sí? Y en cambio, pues a diferencia del flujo, la presión se va a mantener en línea recta, ¿sí? Entonces, en estos dos modos ventilatorios, pues solo verificando en presión, la curva de presión-tiempo, ¿sí? Verificando que la presión sea constante, podemos identificar que el modo ventilatorio es presión, mientras que en el modo controlado por volumen, solo verificando que el flujo sea constante, ya podríamos tener una idea de que está el paciente ventilado por volumen, sin necesidad de saber el modo ventilatorio, ¿no? Entonces, no sé si alguien de los participantes, en base a lo que hemos dicho, nos puede ayudar aquí a identificar cuál de estas curvas es por volumen y cuál de las curvas es por presión. Tal vez alguien que se anime. Bueno, aquí, bueno, vamos a tratar de identificarlas. Como ya les decía, pues en la curva de volumen, el flujo siempre va a ser constante. Como podemos ver aquí, ¿sí? El flujo siempre se mantiene constante, ¿sí? Siempre es el mismo, ¿sí? En volumen, como ya les decíamos, está limitado por flujo. Entonces, esta es una curva de volumen. La curva de acá, ¿sí? Es por presión, ¿sí? Como podemos ver, esta es la curva presión-tiempo, y aquí el que se mantiene constante es la presión inspiratoria. Entonces, en base a esto podemos identificar las curvas. Sí, y como les decía anteriormente, en volumen es importante pues que si bien es cierto nosotros tenemos control sobre el volumen que nosotros programamos, sí, tenemos control de eso, pero en cambio las presiones pueden variar, ¿sí? Y es aquí donde tenemos que tratar de tener la vigilancia para evitar problemas asociados a la ventilación, ¿no? En cambio, en presión, como les decía anteriormente, si bien es cierto, pues tenemos controles de las presiones de la vía aérea, la diferencia va a ser que no vamos a tener controles sobre el volumen. Así que es aquí donde hay que enfocarse, ¿sí? En los valores de volumen que se van a producir con la presión que le apliquemos. Bueno, entonces, en lo que respecta a la programación inicial del modo asistido controlado volumen, tenemos algunos parámetros. Dentro de ellos tenemos la FIO2, el trigger, ¿sí? Tenemos el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la PIP, ¿sí? La pausa inspiratoria y el flujo inspiratorio. En presión, ¿qué vamos a programar? A diferencia de volumen control, pues si bien es cierto, tenemos la FIO2, tenemos el trigger, también tenemos la PIP. A diferencia del volumen control, en vez del volumen que normalmente seteamos, pues aquí tenemos que programar una presión inspiratoria para generar el volumen que tenemos calculado, ¿no? Igual se setea la frecuencia respiratoria, el tiempo expiratorio, la PIP y el trigger, como ya les decía anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a setear el ventilador? ¿No? La FIO2 básicamente es la concentración de oxígeno en relación al aire ambiente. ¿Sí? Esta puede ir desde 21 hasta el 100%. Se recomienda normalmente programar el mínimo necesario para mantener una saturación que puede ser entre 94 y 96 y presiones arteriales de oxígeno entre 60 y 100 miligramos de mercurio. La recomendación habitual es manejar FIO2 entre 21 y 60 por ciento para evitar justamente problemas relacionados a toxicidad por oxígeno.
el disparo, que es, o el trigger o la sensibilidad inspiratoria, como se les conoce. Entonces, esto nos va a determinar el inicio de una inspiración asistida, es decir, el momento en el que el paciente comienza una inspiración. Entonces, esta se la puede programar por detección de cambios de flujo o de presión. Entonces, si la recomendación es por flujo, pues de 1 a 3 litros por minuto. Y si es por presión, podemos utilizar de 0,5 a 2 centímetros de agua. Entonces, aquí tenemos una curva de presión tiempo. Aquí, como podemos ver, una deflexión negativa. Aquí es donde el paciente genera la inspiración, ¿sí? El ventilador detecta el impulso y se genera una respiración asistida. Entonces, como les decíamos, hay trigger por presión y trigger por flujo. El trigger por presión, pues obviamente lo vamos a ver en pacientes ventilados por presión. Igualmente, aquí se puede ver una deflexión negativa, donde el paciente genera la respiración, el impulso inspiratorio, ¿sí? Y el ventilador genera la ventilación. En flujo, igual vamos a ver en la curva de flujo-tiempo, igual cómo se genera el trigger. Igual aquí tenemos otra curva de presión-tiempo. ¿Sí? En la curva A podemos ver un paciente que está en un modo prácticamente controlado. Si aquí el paciente no tiene PIP, ¿sí? En la curva B podemos ver a un paciente que ya está asistiendo. En el lado de acá no se detecta todavía, no se puede ver la deflexión negativa del trigger, ¿sí? Así que esta es una ventilación prácticamente controlada por el ventilador, pero en la siguiente sí ya podemos ver una deflexión negativa, en donde ya el paciente genera un esfuerzo inspiratorio y pues se genera la ventilación, ¿no? Y aparte en esta curva pues ya podemos ver que se está otorgando PIB al paciente, ya hay presión positiva aquí. Entonces, el volumen corriente, ¿cómo se lo va a calcular? ¿No? El volumen corriente prácticamente es el volumen que le vamos a ingresar al paciente, ¿sí? Y bueno, esto se lo puede calcular dependiendo a la patología, si el paciente tiene distrés respiratorio, si el paciente no tiene distrés respiratorio. Y esto se lo va a determinar primeramente por el peso ideal, ¿no? En pacientes que no tienen SDRA. Entonces, en los hombres es la talla en metros cuadrados por 23 y en las mujeres es la talla en metros cuadrados por 21,5. En pacientes con distrés respiratorio, pues se calcula el peso predicho. En los hombres es tallas en centímetros menos 152,4 por 0,91 más 50 en el hombre. ¿Sí? Y en la mujer es talla en centímetros menos 152,4 por 0,91 más 45, como ya les decían las mujeres, ¿no? Entonces, ya una vez que se determina el peso ideal o predicho, se debe multiplicar por el volumen tidal, ¿no? En los pacientes sin distrés respiratorio, pues los volúmenes que se recomiendan son de 6 a 8 ml por kilo, ¿sí? Y en pacientes con distrés respiratorio severo, pues se recomienda de 4 a 8 ml por kilo, ¿sí? Y la sugerencia, pues, es iniciar siempre con 6. Entonces, en definitiva, pues las fórmulas quedarían de la siguiente manera, ¿no? En pacientes sin distrés respiratorio sería el peso ideal por 6 a 8 ml por kilo, ¿sí? Y en pacientes con distrés respiratorio, lo que se recomienda es el peso predicho, ¿no? Por 4 a 8 ml por kilo de peso. El driving pressure o presión de distensión pulmonar conocido habitualmente no es más que la diferencia entre la presión meseta y la PIB, ¿sí? Esta es una variable que está asociada a mortalidad, ya que resultados menores a 13 centímetros de agua, ¿sí? Han determinado mayor supervivencia. Valores por arriba de este valor están asociados a mayor mortalidad. Entonces, cuando tenemos un driving pressure mayor, ¿sí? a 13, pues lo recomendable o la forma en la que podemos corregir esto es disminuyendo el volumen corriente que se ha programado, o también la otra forma, pues en casos de pacientes con distrés
moderado severo, pues optimizar la PIB, o también lo que actualmente estamos utilizando en pacientes con COVID, que ya es algo habitual, ¿no? Pues la posición prona. La frecuencia respiratoria, pues son los ciclos que se van a generar en un minuto, pues, y esto se va a ajustar para mantener una PCO2 entre 35 y 45 miligramos de mercurio. La frecuencia respiratoria va a depender mucho de la patología y de lo que tengamos, ¿no? Eh, como diagnóstico en nuestro paciente, ¿sí? La PIB, que es la presión positiva al final de la expiración, pues básicamente lo que hace la PIB es evitar el colapso alveolar expiratorio y el atelectrauma cíclico con cada ciclo respiratorio. La recomendación habitual es mantener PIB de 5 a 8. Obviamente esto va a ser variable y va a depender también de los problemas de distensibilidad pulmonar, que pueden requerir incluso niveles de PIB más elevados. Bueno, aquí tenemos unas curvas de presión tiempo. Bueno, aquí tenemos un paciente que no tiene prácticamente PIB, sino tiene una presión positiva al final de la expiración. En esta curva de acá ya podemos ver cómo el paciente se le ha otorgado PIB, lo que va a generar una presión positiva durante la expiración, ¿no? Bueno, es importante con respecto a la PIB. La PIB nos va a ayudar a reclutar, ¿sí? A mantener abiertos los alvéolos colapsados eh, que pueden ser generados por alguna patología pulmonar. Actualmente, pues, con el COVID es algo que pasa mucho, ¿no? Pacientes que necesitan en algunos casos valores altos de PIB para poder reclutar todos los alvéolos colapsados producto de la enfermedad, ¿no? Entonces, otro eh, parámetro que tenemos que setear es la pausa inspiratoria, ¿sí? Entonces, básicamente tiene dos funciones. La pausa inspiratoria lo que hace es aumentar la presión media de la vía aérea para corregir la hipoxemia, y también va a generar, nos puede ayudar también para la medición de la presión meseta. Entonces, el flujo inspiratorio no es más que la velocidad con la que pasa el volumen corriente a través de la resistencia que ejerce la vía aérea. Entonces, a mayor flujo, ¿sí? A mayor flujo va a haber mayor presión en el sistema respiratorio, pues, y esto va a aumentar la presión máxima de la vía aérea. Entonces, la recomendación del flujo inspiratorio es de entre 30 a 60 litros por minuto, ¿sí? En pacientes como pacientes que tienen asma o EPOC, ¿sí? Se puede utilizar hasta 100 litros minuto. Bueno, aquí tenemos igual una curva, ¿no? En donde podemos evidenciar el flujo inspiratorio. No es una curva de flujo-tiempo en modo controlado, como le decíamos, en modo controlado, ¿sí? El flujo siempre va a ser constante, ¿sí? Aquí el flujo inspiratorio es cuadrático, tiene un desnivel positivo, ¿sí? Y que tiene que ver con la inspiración, y un flujo expiratorio que es un desnivel negativo. Entonces, ¿cómo programamos el ventilador en modo asistido controlado volumen en caso de SDRA? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como guía para saber cómo tenemos que proceder, ¿no? Entonces, lo primero, como ya decíamos, medir la talla del paciente es el primer paso, sí, calcular el peso predicho, como estamos hablando de pacientes con distrés respiratorio, ¿no? Pero también se lo puede utilizar para el otro tipo de pacientes, sí, no necesariamente distrés, y en cambio aquí sería el peso ideal, ¿no? El segundo paso, sí, vamos a programar el modo asistido controlado por volumen, sí, se puede iniciar aplicando una PIB de 5 a 8 centímetros, sí, y vamos a calcular el volumen tidal, sí, de acuerdo a lo que requiramos, ¿no? Que puede ser de 6 a 8 ml por kilo de peso predicho. El paso 3 es medir la presión meseta, sí, como ya habíamos hablado, pues es la diferencia entre la presión perdón, la presión de distensión, que es la presión, la diferencia entre la presión meseta y la PIB, ¿no? Tenemos que tener un driving pressure menor a 13 para que nos otorgue una protección alveolar.
Ya valores mayores a 13, pues obviamente son de cuidado y aquí tenemos que tomar algunas consideraciones para tratar de corregirles, ¿no? Como una, disminuir el volumen ideal, optimizar la PIB, ¿sí? Y también se puede considerar el PRON. Si con esto, pues una vez realizado esto y logramos ya conseguir un driving pressure adecuado, pues paramos ahí. Pero si a pesar de las conductas tomadas, pues no se logra tener al paciente dentro de parámetros protectivos, lo ideal es regresar al paso 3, ¿sí? Volver a medir la presión meseta, volver a medir la presión de distensión, ¿sí? Hasta lograr valores de protección alveolar. Entonces, ¿cuáles son las metas ventilatorias de la protección alveolar? Una tablita para que la tengan ahí como recordatorio. ¿Sí? El volumen corriente, como ya les habíamos dicho, en pacientes sin SDRA de 6 a 8 ml por kilo de peso ideal, en pacientes con SDRA de 4 a 8 ml por kilo de peso predicho, ¿sí? Como término promedio 6. La PIB, que ya hemos hablado también, de 5 a 8, la FIO2 del 21 al 60%. La saturación en pacientes sin distrés de 94 a 96 y en pacientes con distrés tenemos que tratar de mantener entre 88 y 94. La presión arterial de oxígeno entre 55 a 80, la PCO2 entre 35 a 48, la presión de distensión, como ya habíamos, menor a 13, ¿sí? La presión meseta menor a 28 y la presión pico o máxima de la vía aérea tiene que ser menor a 35. Y bueno, eso con respecto a los modos controlados. Ahora vamos a los modos espontáneos. Dentro de ellos tenemos el modo presión soporte, como ya les habíamos comentado, es un modo que se lo utiliza habitualmente para desvinculación de la ventilación mecánica. ¿Sí? En este se va a aplicar una presión positiva programada a un esfuerzo inspiratorio espontáneo que realiza el paciente, ¿no? En presión soporte va a estar limitada por presión y va a estar ciclada por flujo. Para que este modo ventilatorio tenga efectividad, pues como ya les habíamos dicho, pues el estímulo respiratorio del paciente tiene que estar intacto. Entonces, en este modo, pues el paciente va a determinar la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el flujo pico y el volumen tidal. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de presión soporte? Pues las ventajas que mejora la sincronía del paciente y el ventilador y también aumenta el volumen tidal espontáneo. Sí, hay veces que nosotros tenemos a los pacientes ventilados en cualquier modo asistido controlado y los pacientes ya están para progresar. Si no se los logra eh, mantener en esos modos ventilatorios, pero justamente es porque los pacientes ya quieren salir de la ventilación y nosotros los tenemos en modos que ya no le competen, ¿no? Que ya no los tolera. Así que, bueno, un mecanismo de desvinculación es el modo presión soporte, ¿no? Entonces, aquí se va a tener un control de la frecuencia respiratoria, del volumen y duración de la respiración. Prácticamente el paciente va a tener control de esta parte, ¿no? Entonces, como ya les decía, se utiliza como un modo de retiro de la ventilación mecánica. Además, disminuye el trabajo respiratorio espontáneo y el adicional debido pues a la presión también que ejercen el tubo endotraqueal y los circuitos, ¿no? Esto provoca dificultad incluso para desvincular en algunos casos a los pacientes. ¿Cuáles son las desventajas? Que necesita un impulso respiratorio conservado. Si el paciente no tiene eh, eh, o no asiste, va a ser difícil mantenerlo aquí. El ventilador va a mandar el backup y prácticamente es como tenerlo en un modo controlado. Puede haber alteraciones en el equilibrio ácido-base, pues los pacientes pueden ponerse muy taquimnéicos, ¿sí? O a veces también si están o se los tiene con algún tipo de sedación, también pueden provocar hipoventilación, ¿no? Pueden en unos casos acumular CO2 y en otros barrer demasiado CO2, ¿no? Entonces, otra desventaja es que si el paciente no se ha resuelto la patología por completo, pues puede provocar fatiga o cambios en la compliance pulmonar. Y también, pues, si es que no se tiene una adecuada vigilancia, pues puede provocar hiperinsuflación. Entonces, bueno, aquí tenemos una curva también igual de presión soporte. Como ya lo decíamos, el disparo lo realiza el paciente, ¿sí?
ventilador sensa la inspiración del paciente, ¿sí? Y genera la parte inspiratoria de la ventilación, ¿no? Está ciclado igual por tiempo, ¿sí? Y está limitado por presión. Como nosotros seteamos una presión, igual la presión siempre va a ser constante. Igual que en presión control, pues los volúmenes van a ser variables. Un modo que prácticamente ya no se lo está utilizando en la actualidad, pues que es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, que también en algún momento se lo usó como un modo de desvinculación mecánica, pero que bueno, actualmente ya no se lo usa. Bueno, en mi parte, la verdad, no lo he usado hace mucho tiempo que se lo utilizaba como parte de la formación durante el posgrado, pero de ahí en realidad no es algo que se lo use. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la ventilación mandatoria intermitente o el CIMB más conocido? Pues que el paciente puede respirar espontáneamente entre las respiraciones de respaldo. Entonces, también aquí el paciente va a controlar el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, el patrón ventilatorio de las respiraciones espontáneas, el volumen minuto y el PCO2, ¿no? Y bueno, pues también mantiene los músculos respiratorios activos. Las desventajas, puede haber hipoventilación, ¿sí? Además, aumenta el trabajo respiratorio, baja la frecuencia respiratoria programada, la presión pico puede ser variable, también pueden presentarse alcalosis respiratoria en casos de hiperventilación, ¿no? Bueno, aquí tenemos una curva de presión tiempo igual. Sí, esto es una respiración mandatoria generada por el ventilador. Se detecta el esfuerzo inspiratorio del paciente y se genera la respiración, ¿no? Estas de acá ya son respiraciones espontáneas, son respiraciones que las hace netamente el paciente. Entonces, un mecanismo, como ya les decíamos, de ventilación, en donde se alterna la respiración mandatoria, ¿sí? Con la respiración espontánea que realiza el paciente. Prácticamente, como les digo, ya el CIMB está en desuso. Y solo para conocimiento, no, otro de los modos que si bien cierto ya no es convencional, sino de los no convencionales, es el APRB. ¿Sí? El APRB proporciona periodos largos de insuflación, ¿sí? Intercalados con periodos de deflación pulmonar. Como podemos ver, un periodo largo de insuflación es el que podemos ver en el tiempo inspiratorio, ¿no? En el tiempo alto, ¿sí? Y el de deflación pulmonar, que es el tiempo bajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el APRB? Pues básicamente este va a combinar los efectos de la presión positiva continua de la vía aérea, pues en un nivel alto, como ya les decíamos en esta parte de acá, ¿sí? Lo cual permite el incremento de la ventilación alveolar seguida por el descenso transitorio, ¿sí? Que es en esta parte de acá, ¿sí? A un nivel inferior, que esta parte de aquí es donde va a permitir la disminución de los niveles de CO2, que sería como la expiración. En este modo ventilatorio incluso se puede realizar respiraciones espontáneas durante el tiempo inspiratorio alto. Entonces, el APRB es una modalidad de ventilación parcial gatillada por el paciente. ¿Sí? En el periodo de insuflación, como ya les decía, el paciente puede respirar de forma espontánea. ¿Sí? En este modo también el paciente va a controlar la frecuencia y la duración del ciclo respiratorio. Entonces, ¿qué se setea pues, en el modo APRB? Entonces, básicamente son estos todos los parámetros, ¿no? En el APRB va a haber una presión alta, ¿sí? Y va a haber un tiempo alto, una presión baja, un tiempo bajo y concentraciones de FiO2. Y como decíamos, la frecuencia la va a dar el paciente. Entonces, el tiempo alto, pues lo que se setea habitualmente son de 20 a 30 centímetros de agua. En el tiempo alto, la duración aproximada es de 4 a 6 segundos la recomendación. En lo que respecta a la presión baja, es de 0 a 5 centímetros de agua inicialmente. Bueno, esto se lo tiene que ir valorando, ¿no? El tiempo bajo puede oscilar entre 0.2 a 0.8 segundos y la FIO2 es la que va a requerir el paciente, ¿no? Pues y como decíamos, la frecuencia pues es prácticamente la determina el paciente. Bueno, esta es una curva, ¿no? En APRB.
Como podemos ver, esta parte de aquí, ¿sí? Es la presión alta, ¿sí? La presión máxima que vamos a generar, ¿sí? Durante esta parte se va a mantener flujos altos de aire, ¿sí? En estos también pueden generarse, como ya decíamos, respiración espontánea. El tiempo alto es el tiempo que se mantiene esta presión alta, ¿sí? Como ya les dijimos, puede ser de 4 a 6. El tiempo bajo es igual, dura alrededor, entre convenciones, puede ser de 0 a 5, ¿sí? Y básicamente, ¿sí? Es donde se va a realizar la expiración del paciente, ¿sí? Aquí se va a realizar la eliminación del CO2, ¿sí? Esta es la parte del tiempo bajo. Entonces, ¿cuáles son algunos beneficios del APRB? ¿No? Se han reportado beneficios en la oxigenación, beneficios hemodinámicos y beneficios también a nivel de lo que corresponde a sedación y bloqueo neuromuscular, ¿no? A nivel de oxigenación, pues, como ya les decía, nos permite que la ventilación espontánea, ¿no? Otro beneficio es que mejora la relación ventilación-perfusión y hay menor espacio muerto. En lo que respecta a efectos hemodinámicos, va a disminuir la presión pleural, va a disminuir las presiones intratorácicas, disminuye el retorno venoso, disminuye el índice cardíaco, mejorar el consumo de oxígeno, hay aumento del gasto urinario y va a haber menor requerimientos de vasopresores. En lo que respecta a sedación y bloqueo neuromuscular, sí permite tener a los pacientes no tan profundos, ¿no? Con un RANSI de 2 a 3. Se puede disminuir hasta en un 70% el uso de bloqueadores neuromusculares, aunque la indicación es que el paciente que está en APRB no tenga bloqueo neuromuscular. Sí, y también se ha reportado disminución de la estancia en UCI al reducir los niveles de sedación y de bloqueo neuromuscular. Sin embargo, pues hay trabajos realizados que muestran que el APRB, si bien es cierto, promueve un adecuado intercambio gaseoso, sin embargo, no ha demostrado que posea mejores resultados que otras estrategias ventilatorias, como por ejemplo volumen o presión. La dificultad del APRB, pues prácticamente radica en eso, ¿no? Aprender a dominarlo. Es un modo ventilatorio que requiere mucha experticia para poder dominarlo de una forma adecuada, ¿no? Entonces, una nota importante es que se debe tener en cuenta que un cambio en la programación en la ventilación mecánica va a generar modificaciones en uno o varios parámetros. Por ejemplo, si aumentamos el volumen corriente, esto va a generar aumento de la presión meseta y de la presión máxima de la vía aérea. A su vez, esto también puede aumentar el flujo, un aumento de la presión máxima de la vía aérea y también una disminución del tiempo inspiratorio. Entonces, es importante que al modificar cada parámetro se deba vigilar nuevamente toda la mecánica ventilatoria. Modificamos volumen corriente, tenemos que vigilar la presión meseta, ¿sí? Tenemos que ver las presiones máximas de la vía aérea, el driving, ¿sí? Tenemos que, con cada cambio ventilatorio, ¿sí? Tomarnos un tiempo para vigilar y poder ventilar de una forma adecuada a nuestros pacientes. Entonces, lo que no se monitoriza es imposible detectar. Es importante vigilar al paciente en ventilación mecánica. ¿Sí? Esto es parte de la responsabilidad del personal de salud implicado en el tratamiento, ya sea enfermería, terapistas respiratorios, médicos en formación y médicos responsables, ¿no? Si alguno detecta alguna anomalía, debe estar entrenado para resolver independientemente de su área de especialidad. ¿Sí? Así que es importante que eh, tengamos los conocimientos básicos para detectar los problemas en lo que respecta a ventilación mecánica. Si bien es cierto, pues es algo que lleva mucho tiempo dominar, al menos las situaciones básicas se las debería conocer para evitar que los pacientes tengan complicaciones asociadas a ventilación mecánica. Bueno, muchas gracias. Eso es todo de mi parte. Gracias, Andy.
Muchas gracias, Andy, por compartirnos la clase del día de hoy. No sé si por parte del auditorio tenemos alguna duda o inquietud con respecto a los modos ventilatorios que nos conversó el doctor Díaz sobre modos ventilatorios convencionales y no convencionales. A todo esto, bueno, mientras vamos, está justamente acá con nosotros ya Martín, y si alguien se anima a hacer alguna pregunta, pues para poderla despejar. De todas maneras, yo creo que, como bien lo manifestó Andy a lo largo de la charla, pues cuando uno está iniciando en ventilación mecánica, todos estos conceptos se hacen un poco complicados de entenderlos, ¿no? Pero conforme vamos desarrollando y teniendo un conocimiento básico, pues se va haciendo de manera progresiva, digámoslo, un poco más fácil, ¿no? Siempre, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el posgrado, nos decían, ¿no?, que el modo ventilatorio más seguro va a ser el modo ventilatorio que mayoritariamente conozcamos nosotros, ¿no? O el que manejemos más habitualmente y nos sintamos, perdón, seguros para colocar al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, como yo les manifestaba, les colocaba como ejemplo previamente, yo no me voy a poner a colocar un modo no convencional que probablemente no lo manejo a diario como la PRB o el PRBC, versus un modo convencional como volumen controlado o presión control, ¿no? Que son modos ventilatorios que los manejamos casi a diario y nos sentimos un poco más seguros en cuanto a su manejo, ¿no? Obviamente existirán circunstancias en algún momento determinado en los cuales por circunstancias del paciente y de la enfermedad que está cursando el paciente, tengamos como opción utilizar estos otros modos. Ya, mira, por acá tengo una pregunta, Andy, nos preguntan qué nos pueden mencionar sobre el modo dual level, El B-Level. el B-level o dual level. En realidad yo no tengo mucha experiencia. Creo que es un modo ventilatorio, pues, en el que el ciclo ocurre entre una presión positiva inspiratoria en la vía aérea, que se lo conoce como IPAP, ¿no? Y una presión positiva expiratoria final, o EPAP o PIP, que le podríamos decir, ¿no? Es decir, ahí hay un soporte ventilatorio, pues, y eso ayuda a un aumento de la oxigenación. En realidad no tenemos dentro de los modos ventilatorios, de los ventiladores que manejamos habitualmente, no tengo mucha experiencia en B-Level. No sé, tal vez tú. Sí, casi B-level no lo utilizamos tampoco mucho. Por lo general, digamos que antiguamente previamente, ¿no? Previamente se lo utilizaba con bastante frecuencia. Me he dado cuenta yo, algunos colegas lo utilizan mucho en cuanto va con el tema del despertar de los pacientes. A veces los pacientes que los tenemos entre dormidos y despiertos con un RAS de -3, con RAS de -2, optan por utilizar este modo ventilatorio, ¿no? Pero de todas maneras sería una opción en estos casos. No sé, Martín, ¿tú qué opinas sobre este modo ventilatorio? Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, buenas noches. Sí. Lo mismo que dicen ustedes dos. Es un modo dual, se puede utilizar como modo de vinculación de la ventilación mecánica. Y como dijo Andy, tiene que tener una curva de aprendizaje alta para poder realmente saberlo utilizar. Yo pienso que con los modos convencionales y tratar de dominarlos bien es más que suficiente. Ya. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué parámetros se podría decir que son los más importantes para comenzar el destete ventilatorio? Yo creo que el de los más importantes es la PAFI. La PAFI es uno de los principales, ¿no? Una PAFI mayor a 250 ya te permite iniciar el destete del ventilador, ¿no? Pero obviamente no solo tiene que ver con la relación de la presión arterial de oxígeno y la FiO2, implican muchos parámetros. Uno también importante es, por ejemplo, la resolución de la patología que lo tiene mal al paciente, ¿no? Si el paciente tiene
una neumonía, prácticamente tenemos que asegurarnos que esté resuelta o parcialmente resuelta, ¿sí? Con una PAFI adecuada como para poder tratar de iniciar la desvinculación de la ventilación mecánica. No es muy recomendable, que a veces uno puede tener PAFI muy buena, pero si no se termina de resolver el problema, los pacientes a veces se vuelven a complicar, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la hemodinamia, va a depender de presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿no? Hay algunos parámetros eh, para poder iniciar el destete de la ventilación. Como les digo, uno de los principales es ya tener una PAFI adecuada, ¿sí? La resolución de la causa que le llevó al paciente a la ventilación, ¿sí? De ahí tiene que ver parámetros hemodinámicos también que son importantes, el estado neurológico del paciente. Depende de varias cosas, pero en fin, pues hay que hacer una valoración conjunta del paciente para iniciar un destete, pues y que no nos dé problemas durante el mismo. Claro, como bien me manifestó Andy, y por lo general en la formación siempre nos expresan algo muy puntual, o ir de lo macro a lo micro, ¿no? Siempre tiene que estar resuelta la noxa que conlleva a que mi paciente termine en el ventilador mecánico. Mientras esta noxa no se resuelva, pues ese sería el primer paso para poder pensar yo en ya desvincularlo de la ventilación mecánica. Situaciones o parámetros como la misma PAFI que nos mencionó acá Andy, pues es un parámetro fundamental para nosotros para poder determinar si en caso fue alguna afectación respiratoria, si el paciente ya está listo para desvincularse del ventilador, ¿no? Pero hay otros sinnúmeros, otras circunstancias que tenemos que abordar, como por ejemplo el estado neurológico del paciente, la fuerza muscular del paciente. Muchos de los pacientes, por ejemplo, ahora en época de pandemia, eh, eh, pasan múltiples días sedados, relajados, y esto conlleva a tener pues una polineuropatía del paciente crítico, lo que hace que el winning sea dificultoso. De todas maneras, más adelante ya vamos a hablar una charla, me parece que Martín justamente nos va a hablar sobre el tema de winning, y eso dificulta un poco más este tipo de circunstancias, ¿no? Pero también hay que tomar otro tema en consideración, y acá lo pongo un poco de debate para ponerlo un poco. Siempre, por ejemplo, nosotros nos llevamos, ¿no? Que el tema de presión soporte, cuando un paciente se encuentra en presión soporte con presión soporte de 8, es igual a estar en tubo en T, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, teníamos nosotros una pequeña discusión en mi lugar de trabajo, en mi grupo de trabajo, y lo analizábamos de la siguiente manera. Muchas de las veces, para nosotros poder extubar a un paciente, ahí había algunos colegas que los colocaban en tubo en T, y otros quienes de presión soporte tranquilamente se lo extubaban con presión soporte de 8, ¿no? Haciendo referencia que prácticamente es lo mismo. Pero analizábamos otro tipo de circunstancias. Si bien el paciente, a pesar de que está en presión soporte, todavía tiene presión positiva, ¿no? Y muchas de las veces, cuando colocábamos a cierto tipo de pacientes en tubo en T, en donde ya pues no tenemos esta presión positiva de por medio, había un fracaso rotundo en cuanto al tema de la prueba en T. Entonces, esto más que todo veíamos nosotros en pacientes que tenían alguna afectación cardíaca previa. Y por ende, ahora pues optamos justamente en estos pacientes que tienen afectación cardíaca, tratar, por ejemplo, en momentos de realizar la extubación, probablemente tener al lado un ventilador para darle ventilación no invasiva y contrarrestar justamente estos cambios bruscos de presión que no en muchas, sino que en situaciones muy puntuales pueden hacer fracasar la extubación de un paciente. Así es, hay bastante debate con respecto a eso. Bueno, Bueno, esto de tengo una opinión ahí, bueno, justamente, disculpa, sí, justo sí, Diego hace la pregunta y da la respuesta a todo. Bueno, sí, no deja ya. justamente los pacientes que tienen falla cardíaca se benefician con la PIP. O sea, poner la CPAP, que sin presión de soporte, salen mejor los pacientes que son cardíacos. Igual que los de poco, que te quiere hacer un BNI rescate. Bueno, algo de eso voy a comentar ahora. Pero justamente pacientes con problemas cardíacos, con valencia positivo, te van a fallar siempre con los tubes ahí le saqué la PIP, o sea, les tuvo a presión de soporte de 7 con PIP de 5, quizás te fallen. En mi casuística falla. Y cuando se pruebas en tubo en T, quizás es lo más similar a lo que es la represión espontánea,
por más que respira por un tubito que aumenta mucho la resistencia al flujo, quizás se puede hacer un winning corto, hacer 30 minutos y lo estubas. Si ya te falló una vez, la segunda vez ya la puedes probar con un rescate de BNI. Pacientes de POC, digo que de primera elección y cardíacos también. Así es, generalmente, o sea, fuera del contexto COVID, yo prefiero hacer la prueba de respiración espontánea. Sí, obviamente va a depender mucho del tipo de paciente, ¿no? Paciente muy complicado que ha estado muchos días en ventilación mecánica, es un poco más complejo la salida o la retirada del ventilador. En algunos casos hay pacientes que están ventilados 4 o 5 días dependiendo de la causa y que tranquilamente pueden ser retirados de la ventilación presión soporte, ¿no? Con presiones soportes de 8 o menores a 8, ¿no? Sin necesidad de realizarles la prueba de respiración espontánea porque obviamente su patología no necesariamente es pulmonar, pero va a depender mucho de la patología. Yo en pacientes que han estado mucho tiempo ventilados, hablemos más de 14 días, que por ahí tienen su problema cardiovascular, eh, optaría una sí por realizar la prueba de respiración espontánea, ¿no? Para ver si lo tolera de una forma adecuada, no más de 30 minutos. Sí, probablemente sus pacientes vayan a necesitar ventilación no invasiva como soporte para lograr salir sin problemas de la ventilación mecánica. Perfecto. Y también, bueno, acotando un poco más al tema de los parámetros que nos preguntaban acá, en cuanto a los parámetros del ventilador, pues obviamente creo que lo primero que se hace es ir bajando de a poco el FIO2, ¿no? El licenciado Villado nos conversaba que el oxígeno es un tratamiento terapéutico y como todo el tema de los fármacos, para compararlos de esta manera, pues tiene también sus condiciones nocivas o sus efectos adversos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es ir disminuyendo el tema del FIO2. Mientras menos FIO2 tenga, pues quiere decir que viene en resolución la patología, si que en este caso es pulmonar. Y otro tipo de circunstancias es ir bajando el tema de la PIP. Ahora, siempre en ocasiones puede haber discordancia eh, con algunos colegas, por ejemplo, ¿qué bajas primero, FIO o PIP? ¿PIP o FIO? En mi caso, bueno, nuestra conducta siempre es primero, al haber toxicidad por oxígeno, pues lo primero que bajamos no es FIO2. Tratamos de llevarlo FIO2 lo más cercano a 25-30% y posteriormente comenzamos a bajar este PIB. Pero como les digo, esto depende mucho, ¿no? Depende mucho del paciente, porque probablemente hay pacientes que inician con 12, 14 de PIB, uno hace cálculos, el driving, ve la compliance y a veces mejoran, a veces en cuestión de pocas horas. Si toca bajarles la PIB rápidamente porque se te están escapando de los parámetros protectivos o porque empiezan a meter más volumen, si los ventilas por presión o si o porque empiezan a generar presiones de vía aérea más altas. Entonces, va a depender mucho del paciente. Va a depender mucho del paciente tomar una u otra conducta. Sí, perfecto. De todas maneras, yo también concuerdo, opino lo mismo. Como les decía previamente, pues siempre disminuimos la FIO en primera instancia, tomando en consideración más que todo que la PIP, como ya lo hemos nombrado a lo largo de este curso, es la presión positiva al final de la expiración y más que todo nos sirve a nosotros para reclutar el alveolo. Entonces suena descabezado ir bajando primero la PIB y luego la FIO, ¿no? Es como meterme el pie yo mismo y no ayudar a que el paciente pues salga de su patología. Bueno, acá hay otra pregunta. Nos dice, cuando se realiza una reintubación, ¿se modifica el modo ventilatorio con el que estaba antes el paciente? No necesariamente. Lo que ahí hay que preguntarse es por qué el paciente se reintuba. Eso es lo que hay que preguntarse. Probablemente no está relacionado al modo ventilatorio, probablemente no se hizo adecuadamente la prueba de respiración espontánea, probablemente no se resolvió la patología, probablemente no estuvo bien controlada la agitación psicomotriz del paciente,
¿sí? No se cumplieron algunos criterios para extubar, el paciente estuvo febril, taquicárdico, taquineico, hipertenso, ¿sí? Entonces, todas esas cosas hay que vigilarlas antes de tomar la conducta de extubar al paciente, justamente para evitar la reintubación, pero la pregunta va radicada si se regresa al modo ventilatorio o se lo cambia, ¿no? Si el paciente ya se reintuba, puede tranquilamente regresar al mismo modo ventilatorio si no hubo ningún problema. Sí, y como ya decíamos inicialmente, pues es el modo ventilatorio con el que uno esté más familiarizado. Si uno no domina muy bien volumen, presión control, pues lo adecuado sería seguirlo ventilando por volumen, porque es el modo ventilatorio que se domina, ¿no? Ahora, si se tiene experiencia, pues no habría problema cambiarlo a otro modo. Sí, pero no es regla que el paciente regrese al mismo modo ventilatorio o que se lo tenga que cambiar. Yo creo que Depende ya de la persona que está ventilando. Claro, yo creo que aquí hay que puntualizar algo, ¿no? Yo creo que no es fracaso, o sea, no va a ser fracaso del modo ventilatorio en sí, más bien hay que buscar el fracaso o por qué situación fracasó el tema de la extubación, ¿no? Como lo que manifestó Andy, sumado a situaciones, por ejemplo, cardiovasculares que mencionábamos. Entonces, quiere decir que algo no estuvo resuelto y que probablemente nos adelantamos al tema de la extubación. Entonces, no es el fracaso del modo ventilatorio en sí y en ese tipo de circunstancias tranquilamente se podría iniciar nuevamente con el modo ventilatorio que estuvo preextubación, no hay inconveniente. Acá hay otra pregunta, ¿qué se recomienda para evitar la hiperinflación dinámica grave en pacientes con insuficiencia respiratoria que reciben ventilación mecánica? Justamente para eso tenemos algunos parámetros, ¿no? Para detectar estos problemas, ¿no? Uno de ellos es el driving, ¿no? El driving pressure, ¿sí? Eh, Tenerlo los pacientes dentro de parámetros protectivos, pues es la mejor garantía para evitar hiperinflación, barotrauma, volutrauma, ¿sí? El driving es solo uno, ¿no? El poder mecánico, ¿sí? La compliance. Todos estos parámetros, si los logramos dominar, nos van a ayudar a evitar este tipo de problemas. Y no olvidarse siempre, por favor, y ahora que ya estamos teniendo conocimiento sobre el tema de la ventilación mecánica, yo creo que todo radica desde cómo nosotros sacamos el peso predicho de nuestro paciente, ¿no? Para poderlo ventilar. Entonces, desde ahí empezamos o arrancamos justamente dándole el volumen tidal que merece, por así decirlo, a nuestro paciente y controlando con todos los parámetros que ya vamos a ver la siguiente semana, que son los parámetros dinámicos que nosotros los podemos medir, ¿no? Dentro de este, como ya bien lo manifiesta el doctor Díaz, el driving pressure, que el driving pressure, pues, es la sumatoria, en este caso, de la PIB, de la evaluación de la PIB con el tema de la presión meseta o presión plató. Entonces, si alguno de estos dos está alterado, pues obviamente el driving también va a estar alterado. Entonces, todo se conjuga o es encadenado y va de la mano, ¿no? Entonces, esta monitorización en ese sentido es muy importante para poder justamente contrarrestar el tema del Billy, ¿no? Claro, y más que todo ahí hay que tomar mucho en cuenta para lo de la hiperinsulación, los niveles de PIB que se utilizan más que todo, ¿sí? Evitar el auto-PIB, que es una de las cosas. Y una forma de justamente de controlar eso es haciendo las mediciones correspondientes, ¿no? Y también cómo se corrige el auto-PIB, me imagino que va en las charlas de más adelante, ¿no? Ujú, eso. Ujú. Bueno, entonces, Andy, agradeciéndote una vez más, muchas gracias por compartir tu experiencia y tu charla, pues, con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Andy. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, continuando con